Muy buenos días. Hola chicos, estamos de nuevo por acá. Hoy lunes 21 de septiembre, como es de costumbre, en el curso de matemática, en la rama de aritmética, vamos a trabajar una clase relacionada con la anterior, ya que hoy vamos a trabajar las clases o tipos de fracciones, ¿ya? La clase pasada iniciamos lo que es la escritura y lectura de las fracciones que normalmente ustedes pues tienen noción. Hoy vamos a empezar a conocer los tipos de fracciones que pues existen o que más se trabajan en la matemática, y una de ellas es la fracción propia, que es la fracción que normalmente trabajamos desde que pues empezamos a estudiar, ¿okay? Desde que empezamos segundo grado, y eh, es la fracción propia, ¿okay? En la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador, ¿ok? Ya les voy a señalar acá, ¿verdad? El numerador. Recordemos los términos de una fracción. El número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. Entonces, una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es menor que la unidad. La unidad es la parte total, ¿verdad?, que yo tengo, en las cuales voy a dividir la cantidad de partes que me indica el numerador. Un alumno me decía en la clase de razonamiento matemático, porque yo había colocado una fracción como esta. Yo había colocado una fracción como esta, donde el numerador era mayor que el denominador, es decir, el número de arriba era mayor que el número de abajo. Y pues esa personita me decía: Miss, pero no entiendo. Yo no quise tocar este tema de una vez en la clase pasada porque primero se inicia con la lectura y escritura de las fracciones, se determina cuál es el numerador, qué es el número de arriba, se aprende que el denominador es el número de abajo, ¿ok? Entonces, en esta clase es donde vamos a conocer esas fracciones que encontramos cuando el número de arriba es mayor que el número de abajo. Y ustedes dirán: pero eso no se puede hacer. Sí, sí puede pasar. Lo que no puede pasar es cuando es una fracción propia, ¿verdad? Que son las fracciones normales que encontramos cuando tenemos una unidad y esa unidad está compuesta por un numerador menor que el denominador. Así como lo represento acá con los símbolos 6 octavos menor que la unidad. Entonces, les repito, la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador, que son las fracciones que hemos venido trabajando hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una fracción cuyo numerador es mayor que el denominador? Es una fracción impropia, que es, vuelvo y repito, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, la fracción es mayor que la unidad, ¿ok? Fíjense, acá lo represento con el símbolo mayor que la unidad y se representa gráficamente con dos unidades, porque en una tengo que representar la unidad total, que vendría siendo este 1, vendría siendo mi unidad total, y esta otra unidad es para esta fracción. ¿Y cómo la voy a dividir? Bueno, sencillamente, ¿cuántas partes está dividida esta unidad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 3 de acá son 11, que es mi numerador. Y sobre 8 porque son las 8 partes en que está dividida mi unidad. Y tengo que hacer 2, como quien dice, para que me pueda alcanzar para establecer la fracción impropia y la unidad entera, ¿ok? Entonces acá está la respuesta
¿ok? De por qué a veces encontramos fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. No se puede representar cuando es una fracción propia, ¿ok? Pero cuando encontramos así, es una fracción impropia, ¿ok? Continuamos. Continuamos ahora con fracciones aparentes. ¿Ok? Estas fracciones son aquellas en las que el numerador es igual al denominador. Así como observan acá, tanto el numerador como el denominador son el mismo número. Y es decir, que son iguales a la unidad. ¿Cómo se representan? Tengo mi unidad dividida en 6 partes y las 6 partes van a ser tomadas o coloreadas. Se le llaman fracciones aparentes. Continuamos ahora con las fracciones mixtas, ¿ok? Aquí sí se empieza como a tornar un poco compleja este tipo de fracción porque, bueno, es simplemente un número entero y una fracción propia, ¿ok? Pero combinadas en un número mixto. Por ejemplo, tenemos acá 1 y 3/4. Se representa gráficamente, vuelvo y repito, una unidad completa, que sería este 1 que está acá, mi unidad, y 3/4, ¿ok? Una otra unidad dividida en 4 partes y de las cuales se toman solo 3, ¿ok? Tengo acá como especie de los elementos de una fracción mixta, ¿ok? A este número que está fuera de la fracción se le llama parte entera, ¿ok? Acá el número entero y la fracción se le llaman número mixto. Y pues la composición de esta fracción ya ustedes la conocen, que es numerador, el número de arriba, y el de abajo denominador. A toda esta fracción se le llama pues parte fraccional, ¿ok? Y pues, como ya les dije, el número que está fuera de la fracción se llama parte entera. Los dos unidos forman una fracción o número mixto. Continuamos ahora con otros tipos de fracciones que se llaman fracciones homogéneas. Este tipo de fracciones son aquellas que comparten el mismo denominador. Fíjense, acá tenemos un ejemplo cuando tenemos dos fracciones y ambas tienen el mismo denominador. Esto se presenta cuando empezamos ya más adelante a aplicar las 4 operaciones básicas de la matemática, como lo son suma, resta, multiplicación y división, como todos lo saben, entre diferentes fracciones entre las cuales vamos a encontrar homogéneas y heterogéneas. Vamos a encontrar homogéneas cuando tienen el mismo denominador, es decir, el mismo número de abajo. Y las fracciones heterogéneas son aquellas, o se le llaman aquellas, que no comparten el mismo denominador. Es decir, que el número de abajo son números diferentes, ¿ok? Heterogéneas. Si lo relacionamos a lo que significa la palabra, homogéneas quiere decir o significa una misma cosa, algo igual. Y heterogénea cuando tenemos varios elementos. En este caso, los denominadores son diferentes. Seguimos ahora con más ejemplos de fracciones, en este caso heterogéneas. ¿Ok? Tenemos, fíjense, 2/3 y 3/4. Son heterogéneas, ¿por qué? Porque son de diferentes denominadores. Fíjense acá, 3/7, 2/5. No olviden cómo se leen las fracciones. Recuérdense que una fracción se puede representar de 3 formas. Número 1, a través de la misma fracción, que es en números. Número 2, a través de su lectura. Cuando yo digo escribe la fracción literal, cuando hablamos del literal es de cómo se lee, ¿ok? En letras, obviamente. Y tenemos la representación gráfica cuando utilizamos diferentes figuras geométricas para representar gráficamente la fracción y pues
identificar el numerador y el denominador. Seguimos entonces acá, mire, tenemos un quinto y un medio, un quinto y 2/3, 4/7 y 2/3, 5/8 y 2/3. Estos son ejemplos de fracciones heterogéneas. Esto puede ser una pregunta de examen. Yo puedo decir, indica qué tipo de fracción es esta y ustedes tienen ya que identificar. ¿Okay? Ahora, en esta actividad, vamos a colocar el tipo de fracción que representa a lo que se indica. ¿Ok? Bien, fíjense entonces, tenemos acá un primer ejemplo o un primer ejercicio. Tenemos 9/6. Fíjense que el numerador es menor que el numerador. El numerador es mayor que el denominador. Entonces, por tanto, tenemos que elaborar o graficar dos unidades, ¿verdad? Donde vamos a completar el numerador. Acá tenemos ambos, cada gráfico, por ejemplo, esta unidad tiene que ser de 6 partes. Ustedes dirán, pero ¿en cuántas partes lo voy a hacer? Obviamente del denominador. Tienen que ser 2 para poder completar las 9 partes que me está indicando la fracción. Entonces hago 6 aquí, tomo 6 aquí, es decir, la unidad completa, y luego de acá, de esta unidad que está dividida entre 6 partes iguales, voy a tomar 3. 1, 2 y 3, más 6 acá, serían 9, ¿ok? Entonces, 9/6 es mayor a la unidad. ¿Qué tipo de fracción equivale este ejercicio? ¿A qué tipo de fracción? Cuando es mayor a la unidad, ¿qué tipo de fracción es? Por supuesto que una fracción impropia, porque el numerador está siendo mayor que el denominador. Ahora acá tenemos 8/8. Este tipo de fracción es igual a la unidad. ¿Por qué? Porque de mis 8 partes iguales que tiene mi unidad, yo estoy tomando los 8 que me indica mi numerador. Entonces, cuando es igual a la unidad, se le llama aparente. Ahora tengo una fracción donde el numerador es menor que la unidad. Fíjense, tengo 3 partes iguales, estoy tomando 2 como lo indica mi numerador. Entonces, este tipo de fracción es el que venimos trabajando y se le llama propia, fracción propia. ¿Ok? Bien, entonces ahora tenemos estos ejemplos de fracciones mixtas con su representación gráfica. Tengo mi fracción y tengo mi representación gráfica. ¿Ok? Entonces fíjense acá cómo se representa la unidad completa. ¿De cuántas partes va a tener cada unidad? De 5. Fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a colorear las 5 completas porque es mi unidad completa. Recuérdense que es una fracción mixta. Y luego represento los 3/5. Voy a tomar 3 partes, 1, 2 y 3. ¿Ok? 3 de 5 para representar los 3/5. Perdón. Ahora voy con esta otra fracción mixta en la cual debo graficar 2 unidades divididas en 3 partes porque el denominador me lo indica. Voy a tomar la unidad completa, fíjense, y luego 2 de 2/3. ¿Ok? Seguimos con este otro ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer 3 unidades para poder tomar la cantidad que se me indica. ¿Por qué? Me está indicando que son 2 unidades. Entonces voy a hacer 2 cuadros de los cuales voy a tomar todas sus partes iguales, ¿verdad? Y luego voy a representar un cuarto aparte. Fíjense, acá está. De 4 partes tomo una. ¿Ok? Y por último, una unidad completa,
¿verdad? De 6 partes iguales y luego represento 2 sextos tomando 2 partes de mis 6 en que se ha dividido la unidad. ¿Ok? Bien, chicos, esto ha sido todo en esta clase, sumamente sencilla. Simplemente aprenderse qué representa cada tipo de fracción que les he explicado y ponerlo en práctica. ¿Ok? Repito, fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador, fracción impropia cuando es todo lo contrario, cuando el denominador es menor que el numerador. ¿Ok? Tenemos fracciones mixtas cuando está compuesta por un número entero y una fracción. Fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas. ¿Cuáles son las homogéneas? Aquellas que comparten el mismo denominador, y las heterogéneas cuyo denominador, el número de abajo, es diferente. ¿Ok? Bien, chicos, bueno, espero entonces las evidencias de sus clases. Tengo alumnos que están un poco atrasados, por favor pónganse al día. Ya vienen los exámenes bimestrales, comenzamos Dios mediante el día 1 de octubre. Y bueno, al término de los exámenes ya tienen que estar al día con todas sus actividades, porque luego me envían, después que yo paso el reporte de notas a la dirección, y ya no hay vuelta atrás. Una vez que yo pase las notas a la dirección, ya no hay modificación, porque han sido ya promediadas. Tienen todo un bimestre para que día con día, cada 3 días, cada semana, cada fin de semana, me envíen sus actividades. No se dejen acumular. Y bueno, nos vemos, chicos. Hasta una próxima. Cuídense mucho. Chao.